Bien, vamos a ver el tema de estadística descriptiva y sus conceptos básicos, ¿sí? Bien. La estadística, por lo general se asocia a un conjunto de datos organizados en tablas o en gráficos referentes a geografía, demografía, economía, mercados, salud, etcétera, ¿sí? En otros temas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos un gráfico estadístico que se lo conoce como eh, histograma de frecuencias, ¿sí? Eh, Sin embargo, la estadística es mucho más amplio de lo que parece. Es una ciencia eh, bastante antigua como la matemática y por su utilidad es también apoyo de todas las demás ciencias, ¿sí? La estadística ayuda a que los administradores tomen las mejores decisiones, por ejemplo, en tiempos de incertidumbre. La estadística se ha venido desarrollando en el tiempo desde una primera etapa en donde se hacían solamente censos, ¿sí? Hasta hoy en día, donde ya se hacen lo que se conoce como cálculo de probabilidades, ¿sí? La estadística, por lo tanto, es la ciencia que recolecta, organiza, describe e infiere información para el análisis e interpretación de los fenómenos que nos rodean. El objetivo de la estadística es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etcétera, ¿sí? O sea, información cuantitativa quiere decir obtener información más que todo de tipo numérica, ¿sí? Para deducir de su análisis conclusiones precisas o predicciones para el futuro. La estadística se la ha dividido en dos ramas, las cuales son estadística descriptiva y también la estadística inferencial, ¿sí? Aquí nos vamos a encargar más que todo de la estadística descriptiva, ¿sí? La estadística descriptiva consiste en la representación de datos en forma de tablas y gráficas. ¿Sí? Esta comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos, ¿okay? Sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos como tales. ¿Sí? Solo trabaja con datos. La estadística descriptiva trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, eh, cómo es las formas en las que la estadística tabula datos y los organiza presentándolos eh, de manera ilustrativa, ¿sí? De forma gráfica, ¿sí? Y más que todo coherente, ¿sí? Coherente. Estadística inferencial. La estadística inferencial se deriva de muestras, las cuales son subconjuntos de una población, que tiene alguna característica de interés, ¿sí? A partir de las observaciones hechas a una parte de un conjunto numeroso de elementos, ¿okay? Se infiere acerca de las características que posee la población. Individuos o elementos, ¿sí? Individuos o elementos se lo llama a persona o objeto con alguna característica que se desea estudiar, ¿sí? Por ejemplo, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un elemento.
Si se estudia, por ejemplo, el precio de ciertas viviendas, cada vivienda es un elemento. ¿Sí? Población. Es un conjunto de individuos o elementos con alguna característica de interés. La población se puede clasificar según su tamaño en dos tipos. ¿Sí? Población finita en donde el número de elementos es infinito, ejemplo, la cantidad de alumnos de una escuela. Población infinita, el número de elementos es infinito o tan grande que pueden considerarse en cantidad infinita. Ejemplo, las estrellas de la Vía Láctea. ¿Sí? Muestra. La muestra es un conjunto representativo de la población o una parte de la población que sea representativa de la misma. ¿Sí? La muestra no es más que un subconjunto de la población. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una población, ¿sí? Un conjunto de elementos. ¿Sí? Aquí están los elementos o individuos de la población y una muestra, un subconjunto de la población. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, para la población estudiantes de las escuelas de Guayaquil, una muestra podría ser el conjunto de niños de una escuela en particular. ¿Sí? Eso podría ser una muestra, ¿sí? De la población que sería todos los estudiantes de las escuelas de Guayaquil. ¿Okay? La mayoría de los estudios estadísticos no se realizan sobre la población por los altos costos en tiempo y dinero. ¿Sí? O sea, hacer análisis sobre una población es costoso. ¿Sí? Por lo tanto, se lo hace sobre un subconjunto. Más bien se hace sobre un subconjunto, es decir, sobre una muestra, ¿sí? Partiendo del supuesto de que este subconjunto presenta el mismo comportamiento y características de la población. ¿Sí? Variable. Una variable es una característica que se asocia a los elementos de una muestra o población. Tiene la propiedad de poder ser medida o observada. ¿Sí? La expresión numérica de la variable es el dato. Su expresión numérica es el dato. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una población, ¿sí? Un conjunto. De aquí tenemos una muestra que es un subconjunto, ¿sí? Un subconjunto. Y aquí tenemos elementos o individuos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos dos variables aquí que se pueden observar de estos elementos individuos, que sería la estatura y de género. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, un par de variables. ¿Sí? Estatura y género. Las variables se pueden clasificar según lo que aquí indica, cualitativas, cuantitativas, ¿sí? Eh, las cualitativas se las clasifican a la vez en ordinales y nominales, las cuantitativas en discretas y continuas. ¿Sí? Variable cuantitativa. ¿Sí? Se expresa por medio de números. ¿Okay? Pueden ser, o se pueden, o de aquí tenemos dos clases de variables cuantitativas. Variable cuantitativa discreta, que es la cual solo se mide por medio de valores puntuales. Ejemplo, número de materias, ¿sí? 3. Cantidad de médicos en un hospital, por ejemplo, 17. ¿Sí? ¿Ok? Las variables discretas son finitas, son contables, así se pueden contar. ¿Ok? Esa es una propiedad de las variables discretas. También tenemos variables cuantitativas continuas.
cuales pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Por ejemplo, el peso de una persona, se puede decir 123 libras, ¿sí? Estatura de una persona, por ejemplo, 1,72, ¿sí? Variables cualitativas, ¿sí? Variables cualitativas. Ya, estas variables no se pueden expresar numéricamente, sino más bien describen una cualidad o una característica o atributo. Y se la clasifica en ordinales, ¿sí? Que son aquellas que tienen un orden o un puesto. Por ejemplo, el nivel de estudio, que sería primaria, secundaria, superior, ¿sí? Esas ahí tienen que llevar un orden. ¿Sí? Posición de los ganadores de un concurso, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Sí? Allí también lleva un orden. ¿Sí? Las variables cualitativas nominales son aquellas que no tienen orden, pero que se las podría ordenar de manera alfabética, ¿sí? Es decir, las variables cualitativas nominales no necesitan orden, ¿ok? Por ejemplo, el género, ¿sí? Masculino, femenino. Por ejemplo, el color de cabello, negro, rubio, pelirrojo, ¿sí? Entonces ahí tenemos variables de tipo nominal, ¿sí? Variables cualitativas de tipo nominal. ¿Ya? Las variables discretas presentan un número contable de valores, ¿sí? Un número finito de valores, mientras que las variables continuas presentan un número incontable de valores, ¿sí? Ejemplos de variables cuantitativas discretas, por ejemplo, el número de hijos de una familia se puede contar, ¿verdad? La cantidad de dedos que tienes en la mano también se puede contar. El número de animales en una granja son, eh, son variables o son cosas que se pueden contar. El número de libros vendidos cada mes en Amazon también es contable. El número de clientes que visitan un supermercado por día también es contable, ¿sí? Se puede contar. Continúa. La estatura de de tu mejor amigo, bueno, eh, una persona puede tener cientos, miles de mejores amigos y esa estatura entonces ya sería un número incontable según la cantidad que tenga de amigos, ¿sí? Volumen de agua en una piscina, eso también son valores incontables porque, por ejemplo, si ponemos un rango o un intervalo, por ejemplo, que el volumen esté entre eh, qué sé yo, 20 galones y 100 galones, pues tenemos una infinidad de valores ¿sí? Que se pueden allí tener. ¿Sí? Por ejemplo, 20,1 galones, 20,5 galones, 20,01 galones, etcétera. ¿Sí? Longitud en centímetros de un tenedor. Longitud en centímetros de un tenedor. Sí, eso también es una variable continua. También es incontable porque, bueno, un tenedor puede medir cierta longitud, otra longitud, y así miles de tenedores pueden medir longitud variable, ¿sí? Sí. Tiempo que demora el servicio de entrega de Pizza Hut en entregar un pedido también es una variable continua, ¿sí? Sí, puede ser 20 minutos, 20 minutos con un segundo, etcétera. O sea, son valores que pueden llegar a ser incontables, ¿sí? Tiempo que esperas al amor
de tu vida también es una variable continua, ¿sí? Más ejemplos de variables cualitativas, por ejemplo, variables ordinales, por ejemplo, nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, rendimiento académico, excelente, regular, deficiente. La sed de una persona puede ser mucha, poca, nada. ¿Sí? Por ejemplo, en las encuestas cuando se ponen, cómo es, excelente, muy bueno, bueno, etcétera, también es un caso de variable cualitativa ordinal. ¿Sí? Variables cualitativas nominales, por ejemplo, estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo, unión libre, ¿sí? No necesita un orden, no necesita un orden. Color de ojos, marrón, azul, verde, ¿sí? Tampoco se requiere un orden. Profesión, también es una variable cualitativa de tipo nominal. Por ejemplo, arquitecto, médico, ingeniero, abogado, tampoco se requiere un orden, ¿sí? Ejemplo, se define una variable como una cantidad de focos defectuosos en una inspección de 100 focos escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. ¿Qué tipo de variable es? Bien, en este caso, como tenemos cantidad de focos defectuosos en una inspección de 100 focos escogidos en el almacén de una fábrica, pues bueno, como tenemos 100 focos que se han elegido y queremos ver cuáles son los defectuosos, podemos contarlos y pueden haber cero, ningún foco defectuoso, un foco defectuoso, dos focos defectuosos, incluso los 100 focos pueden ser defectuosos. Entonces, es una cantidad que se puede contar. Por lo tanto, el tipo de variable es eh, variable cuantitativa, ¿sí? Y discreta, ¿ok? Discreta porque se puede contar, ¿sí? O sea, tiene un número finito de valores, ¿sí? El número telefónico de una persona, ¿es un dato cualitativo o cuantitativo? Bien, el número telefónico de una persona, más bien lo que hace es darme alguna idea, ¿sí? De la ubicación de la persona. Es decir, me provee de información, ¿sí? Sobre la persona, ¿sí? Es decir, en qué país se encuentra, por ejemplo, ¿sí? O de qué país proviene, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de datos, el número telefónico, es un dato cualitativo, ¿sí? Eh, ya que de lo que me provee es de una característica de la persona, ¿sí? En qué país vive, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de variable es un dato, ese tipo de dato es cualitativo, ¿sí? Bien, hagamos este
este tipo de ejercicios para que ya quede claro los conceptos de variables, ¿sí? Por ejemplo, el curso favorito de los alumnos de una escuela, ¿ok? Aquí tendríamos una variable de tipo, sería cualitativo, ¿sí? Y hay que ver qué es, si es ordinal o es nominal, ¿sí? En este caso, como se está eligiendo un curso favorito, ¿sí? Obviamente hay que categorizar. Entonces, por lo tanto, sería ordinal, ¿sí? Porque lleva un orden, ¿sí? Cantidad de libros que hay en un anaquel, ¿sí? Ese tipo de variable, primero, como se puede expresar de forma numérica, es una variable cuantitativa, ¿sí? Ahora hay que ver qué tipo es, si es tipo discreta o es continua, ¿sí? La cantidad de libros que hay en un estante o en un anaquel se puede contar, ¿verdad? ¿Sí? Así esté lleno todo el anaquel, se puede contar cuántos libros hay. Por lo tanto, es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Diámetro de una esfera. Bien, el diámetro de una esfera, es, primero, es un dato que se puede expresar, es una variable que puede tomar un valor numérico, por lo tanto es cuantitativo, ¿sí? Por lo tanto es cuantitativo y de paso, este, bien, eh, ese dato puede tomar cualquier número real, ¿sí? Cualquier cantidad real, por lo tanto, no sería un dato finito, sino que sería incontable, podría ser incontable dentro de un rango. Por ejemplo, el diámetro, por ejemplo, diámetros de esferas que estén entre 1 y 2 metros. Los hay bastantísimos, ¿sí? Que puede haber una esfera que tenga diámetro 1.001 metros, 1.0011 metros, 1.0012 metros, y así sucesivamente. Por lo tanto, el diámetro de una esfera es una variable que puede abarcar un sinnúmero de datos. Por lo tanto, sería una variable cuantitativa de tipo continuo, ¿sí? Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día, ¿sí? Bien, bueno, esa variable cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día se la puede contar, bien, por lo tanto es una variable cuantitativa, ¿sí? Y como esa cantidad sí se puede contar, porque por ejemplo puede que en ese día hubieran ido 40 clientes, 80, 60. Entonces, se puede contar, ¿sí? Se puede contar. Entonces sería cuantitativa discreta, ¿sí? Igual que ocupa un nadador en una competencia, en este caso podría ser Cualitativa. primer, segundo o tercer lugar, pero iría en un orden, ¿sí? Hay una categoría, pues sí. Sería cualitativa, ¿sí? Pero sería ordinal porque lleva un orden, ¿sí? Ordinal, recordemos que es de orden, ¿sí? Se refiere a un orden, a que lleva un orden, ¿sí? Nominal es cuando la variable no necesita un orden, ¿sí? ¿Ok? Es decir, cuando el dato no necesita un orden, ¿sí? Ya. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica, ¿sí? Bueno, ya como me están diciendo 150 tornillos producidos en una fábrica, eh, sí, entonces yo ya sé, que voy a tener una medida, sí,
de 150 tornillos, por ejemplo, el tornillo 1 mide, qué sé yo, 3 centímetros, el tornillo 2 mide 2 centímetros y medio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como estoy midiendo 150 tornillos producidos en una fábrica, entonces esos datos puedo contarlos, pues, ¿verdad? O sea, tendría 150 medidas, ¿verdad? Por lo tanto, esto aquí sería una variable de tipo cuantitativa, pero sería discreta, ¿sí? Cuantitativa discreta, porque sé que voy a tener 150 medidas, ¿sí? Número de pétalos que tiene una flor. Número de pétalos que tiene una flor, ¿sí? Es una variable que se puede contar, ¿verdad? Yo cojo una flor y puedo contar, ¿verdad? Sí, hay flores que tienen 4 pétalos, hay otras que tienen 6 pétalos, 8 pétalos, pero los pétalos de una flor se puede contar, ¿sí? Por lo tanto, sería, o sea, primero se puede expresar como se puede expresar esta variable de forma numérica, sería una variable cuantitativa y sería en este caso discreta, porque se puede contar. ¿Sí? Color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix, bueno, eso ya sería ese tipo de variable, no es numérica, sino sería cualitativa. Y como habla de color de cabello, no se necesita de un orden, por lo tanto sería nominal. ¿Sí? Tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. Tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. Bueno, ese tiempo es un número, ¿verdad? Por lo tanto sería una variable cuantitativa. ¿Sí? Pero como hablamos de tiempo, pues bien, el tiempo tiene bastantes variantes, ¿sí? Entonces sería en este caso incontable, ¿sí? Porque eh, una llamada se puede responder en, en 5 segundos, otra llamada en un minuto, otra llamada en un minuto con un segundo, etcétera. ¿Sí? Entonces, puede haber bastantes datos de tiempo en que se han respondido las llamadas en un call center, ¿sí? Entonces sería una variable cuantitativa continua. Número de televisores en una casa, eso sí se puede contar, ¿verdad? Primero, este dato, esta variable, el número de televisores en una casa, se expresa numéricamente, entonces sería una variable cuantitativa, ¿sí? Y como se puede contar, ¿verdad? Se puede contar, sería discreta, ¿sí? Número de páginas de una serie de libros de estadística. Número de páginas de una serie de libros de estadística. Eh, bien, ya. Primero, ese número de páginas se expresa de forma numérica, ¿verdad? Sí. Y como hablamos de libros, hablamos del número de páginas de un libro, ese es un dato que se puede contar, ¿sí? O sea, el número de páginas de un libro nunca es incontable, ¿verdad? Entonces sería una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Tiempo de vuelo de los aviones que van de Lima a Santiago. Tiempo de vuelo de los aviones que van de Lima a Santiago, ¿sí? Bueno, en este caso, el tiempo de vuelo de un avión que va de un sitio a otro puede variar dentro de un rango de forma infinita, ¿sí? Puede que se demore 3 horas, a veces 3 horas con un segundo, a veces 3 horas con un minuto, etcétera, etcétera. Entonces sería, primero es una variable cuantitativa porque se puede o se expresa de forma numérica y sería de tipo continua porque eh, toma valores infinitos dentro de un rango, dentro de un intervalo. Marcas de autos que se venden en tu país. Marcas de autos que se venden en tu país
Bien, eso de ahí, ese tipo de, de variable no se expresa de forma numérica, entonces sería cualitativo. Variable de tipo cualitativo, pero hay que ver si es ordinal o es nominal, ¿sí? Bien, las marcas de autos tienen un orden, es decir, hay una categorización. No, ¿verdad? Sí, no, ya eso ya no se ha puesto una categoría para las marcas de autos, por lo tanto sería nominal, ¿sí? Ya que no requiere un orden. Y la otra, grado de satisfacción laboral en una empresa. Grado de satisfacción laboral en una empresa, ¿sí? Bueno, ese grado de satisfacción laboral sería como dentro de un rango que va malo, regular, bueno, muy bueno, ¿sí? Entonces, si la empresa no de forma numérica, sino de manera cualitativa, ¿sí? Y hay que ver si es ordinal o es nominal. Bien, aquí sí se tiene categorías, ¿verdad? Por ejemplo, 5 muy bueno, excelente, 4 muy bueno, 3 bueno, 2 regulares, este, no, 3 regular, 2 malo y 1 pésimo, ¿sí? Entonces sería en este caso ordinal. ¿Sí? Muy bien, entonces hay que entonces ese ejercicio, ¿sí? Sobre los tipos de variables, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, denme un segundo para cambiar de diapositiva.
Bien, jóvenes, sigamos. Vamos ahora viendo el tema de tablas de frecuencia. Y empecemos viendo, con las definiciones de medición. ¿Qué es medir? Ya, medir es el proceso que se realiza al asignar números a objetos, fenómenos o características, ¿sí? Según ciertas reglas de cuantificación. Toda medida de una variable está referida a una escala. ¿Sí? Entonces, cuando medimos es cuando se le asignan números a ciertos objetos, ¿sí? Algún fenómeno o característica siguiendo ciertas reglas, ¿sí? Como aquí indica, toda medida de una variable está referida a una escala. Organización de datos. Una vez que las variables han sido medidas, ¿sí? Estos valores pasan a constituir el conjunto de datos estadísticos que deben ser procesados y analizados, ¿sí? Para ello se los hace o se pueden elaborar ciertas tablas llamadas tablas de frecuencia, las cuales se clasifican en tablas de tipo 1, donde el tamaño de la población o muestra es pequeño. Por ejemplo, las edades de 6 personas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 15, 18, 19, 21, 24, 28. Solo se ordenan de manera creciente o decreciente, ¿sí? En este caso de tablas de tipo 1, ¿sí? En tablas de tipo 1 tenemos que el tamaño de la población o muestra es pequeño, ¿sí? Tablas de tipo 2, por ejemplo, el tamaño de la población o muestra es grande y el rango de variables es pequeño, ¿sí? En cambio, en tablas de tipo 2, el tamaño de la población o muestra es grande y el tamaño y el rango de la variable es pequeño, ¿sí? En tablas de tipo 3, en la que se denomina tabla de intervalos, allí el tamaño de población o muestra es grande y el rango de la variable también es grande, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de tabla de tipo 2. Por ejemplo, el número diario de llamadas telefónicas realizadas en una casa durante 30 días se encuentra tabulado de esta forma, ¿sí? Aquí tenemos el número de llamadas telefónicas realizadas al mes, ¿sí? Entonces, donde 30 días, aquí están colocadas en una matriz, como ven. Esta matriz tiene 2, 4, 5 filas y columnas, 6 columnas, 6 por 5, 30. 30 llamadas, aquí tengo 30 datos que corresponden al número diario de llamadas telefónicas, ¿sí? Bien. Eh, este tipo de variable, como ven, es una variable cuantitativa, ¿sí? De tipo discreta. ¿Sí? Cuantitativa, ¿por qué? Porque su valor es un número, es numérico, y discreta, ¿por qué? Porque se puede contar, ¿sí? El número diario de llamadas telefónicas se puede contar, ¿sí? Has hecho una llamada, 2 llamadas, 5 llamadas, 10 llamadas, 20 llamadas, pero se puede contar, ¿sí? ¿Okay? En este ejemplo, el total de datos es n mayúscula, y es 30, ¿verdad? Tenemos 30 datos que me reflejan el número diario de llamadas telefónicas que hicieron al mes. Es decir, que por día tengo cierta cantidad de llamadas y al mes tendría 30 datos, ¿sí? La variable es el número diario de llamadas y se sabe que su rango está entre 1 y 5, ¿sí? Y que el total de datos es 30 llamadas. Fíjense que el rango de la variable está entre 1 y 5. Es decir, tengo de 1 a 5 llamadas telefónicas diarias, ¿sí? En ese rango oscila el número diario de llamadas telefónicas, ¿sí? La tabla de frecuencias se la realiza según el rango de valores que toma la variable, ordenando de menor a mayor, ¿ok? Por ejemplo, número de llamadas 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Aquí está la cantidad de llamadas y la frecuencia. Por ejemplo, aquí tengo ¿sí? Dentro del mes, ¿sí? Eh, la cantidad el número de llamadas, o sea, se han hecho 8 llamadas, ¿sí? En el mes, ¿sí? Como aquí indica. El número de llamadas 1, o sea, si he hecho una llamada por día, ¿sí? Entonces, al mes, como pueden aquí observar, aquí tengo 8 llamadas
¿sí? Al mes, o sea, considerando una llamada diaria. Entonces, la frecuencia quiere decir la cantidad de veces que se repite el valor, ¿sí? Entonces tengo, cuando el número cuando la cantidad de llamadas es 1, ¿sí? Tengo una frecuencia de 8, es decir que tengo 8 días en los que he hecho solamente una llamada, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la cantidad de días en las que he hecho dos llamadas solamente, serían 6, ¿verdad? Aquí tengo dos llamadas, dos llamadas, dos llamadas y dos llamadas, ¿sí? Entonces, serían 6 días en los que he hecho solamente dos llamadas, ¿sí? Cuando he hecho 3 llamadas al día, ¿sí? Aquí tengo una frecuencia de 7, eh, eh, es decir, tengo 7 días en los que se han hecho 3 llamadas, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí me indica que para 4 llamadas tengo una frecuencia de 4, que quiere decir 4 días. Sí, tengo 4 días en los que se han hecho 4 llamadas. Y cuando el número de llamadas es 5, tengo una frecuencia de 5, que quiere decir que 5 días, hay 5 días en los que he hecho 5 llamadas diarias, ¿sí? Entonces aquí fíjense, el total de datos n, ¿sí? Justamente aquí me da 30 y tiene que coincidir con el total de datos que tengo acá, ¿sí? ¿Ok? Sí, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Vamos viendo un ejemplo de tabla tipo 3. La edad de un grupo de 30 personas se encuentra tabulada así. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la tabla de este tipo 2 tenemos ya un número de datos considerable, ¿sí? Pero un rango pequeño, ¿sí? Ahora, tenemos, fíjense, asimismo un número de datos de 30 datos, pero ahora la variable, que es la edad de personas, ¿sí? Dicha variable, fíjense que tiene valores dispersos, es decir, su rango está entre 5 y 55. Es decir, si observamos los datos que aquí tenemos, podemos concluir que tenemos datos que varían o que oscilan entre 5 y 55 años, ¿sí? Porque esta tabla corresponde a una edad, a las edades de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, la tabla de frecuencia en estos casos debe ser elaborada por intervalos, siguiendo los pasos que aquí se detallan. Primero, determinar el total de datos, en este caso n es 30, ¿sí? Segundo, calcular el rango R de la variable con la expresión
R igual X máximo menos X mínimo, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo, en los cuales están considerados el valor máximo y mínimo de dicha variable, ¿sí? Para este ejemplo, X máximo sería 55, ¿sí? Y el valor mínimo que toma la variable en este conjunto de datos es 5, ¿verdad? Por lo tanto, el rango sería 50, ¿sí? Bien. Tercero, determinar el número de intervalos, ¿sí? Entre 10 y 15, ¿sí? Entre 10 y 15. Para este ejemplo se pueden tomar tres intervalos, ¿sí? Para este ejemplo se pueden tomar tres intervalos, ¿sí? Ya. Ahora, por ejemplo, se calcula la amplitud de los intervalos, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es la amplitud? I, que es igual a R, que es el rango sobre el número de intervalos que se han elegido, ¿sí? Y se aproxima al entero más cercano. En este caso tenemos que el rango es 50 y la cantidad de intervalos que aquí se han tomado es 13. Si dividimos 50 para 13, si dividimos 50 para 13, eso me da 3.84, que redondeándolo al entero más cercano es 4, ¿sí? Y quinto, construir la tabla considerando que los intervalos serán siempre cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, ¿sí? ¿Ok? Los intervalos serán siempre cerrados por la izquierda y abiertos por derecha. Serían así, en este caso, ¿sí? Entonces se empieza por el dato mínimo y se van armando los intervalos según la amplitud, pues, ¿sí? Si, por ejemplo, comienzo con el dato mínimo 5, ¿sí? Entonces, el dato final sería, como la amplitud de 4 sería 5 más 4, 9, ¿verdad? Entonces sería, primer intervalo sería entre 5 y 9, ¿sí? Luego sería entre 9 más 4, 13 y así sucesivamente, ¿sí? Se llaman intervalos. Por ejemplo, para el primer intervalo, L1 es el mínimo valor de los datos y L2, ¿qué viene a ser? Sería el mínimo o el número con el que se abre más la amplitud, ¿verdad? Para el segundo tendríamos asimismo L2 con L3. Como L2 ya se determinó en el paso anterior, ahora L3 sería L2 más I. Y así sucesivamente para los demás intervalos, ¿sí? Para este ejemplo, L1 sería 5 y L2 sería 5 más 4, 9. Entonces, el primer intervalo quedaría 5 entre 5 y 9, ¿sí? Ese sería el primer intervalo, como ya les había mencionado, entre 5 y 9, ¿sí? El segundo intervalo sería entonces entre 9 y 9 más 4, como 4 en amplitud, sería 13, entre 9 y 13. Y así sucesivamente para los demás intervalos, ¿sí? Como en este caso se han tomado tres intervalos, entonces nos van a quedar tres intervalos, ¿sí? Tres intervalos. Entonces, siguiendo los pasos, entonces la tabla quedaría así. Primer intervalo entre 5 y 9, ¿sí? Segundo intervalo entre 9 y 13, tercero entre 13 y 17, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta completar los 13 intervalos, ¿sí? Los 13 intervalos, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Ya. Entonces aquí tenemos los intervalos de edades, ¿sí? Los intervalos de edades que tienen 4 de amplitud cada intervalo, ¿verdad? La frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Frecuencia, ¿sí? Entonces, frecuencia de las edades entre 5 y 9, pero sin incluir, ¿verdad? Sería de 5 hasta 8, ¿verdad? Tendríamos una frecuencia de 2. ¿Por qué? Porque aquí contamos cuántas edades son de 5, entre 5 y 8. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, veamos una es entre 5 y 8 nomás. Aquí tengo, por ejemplo, 7. ¿Ya? Entonces, tendríamos un dato que cae dentro de este intervalo. Más acá, veamos, tenemos 5, ¿verdad? También tenemos otro dato que cae dentro de este intervalo, ¿sí? Dentro de este intervalo, ¿sí? Ya no tenemos más datos entre 5 y 8, entonces la frecuencia sería 2, que sería la cantidad de datos que hay, ¿verdad? 2.
Por ejemplo, para el segundo intervalo tendríamos, la frecuencia entre 9 y 13, que sería um, los datos que están, los datos de edades que están entre 9 y 12, porque 13 no se incluye. Si recordemos que esta variable es eh, cuantitativa y discreta, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Entonces buscamos aquí valores entre 9 y 12 nomás, pero 12 ya incluido, porque 13 no se incluye aquí en este intervalo. Y así vemos que tenemos dos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, fíjense, tenemos 10, ¿sí? Aquí va 1, y tenemos por acá 12, ¿sí? Y de aquí ya no hay más, ¿verdad? Entre 9 y 12 ya no hay más. Entre 9 y 12 incluidos ya no hay más, ¿verdad? No hay más. Entonces hay dos nomás. Ahora entre 13 y 17, pero como 17 no se incluye, quedaría entre 13 y 16 incluidos, ¿sí? Entre 13 y 16 incluidos. Entonces veamos cuántos datos hay. Por ejemplo, aquí 15 es 1. ¿Cuál más? 16, 14 es otro, ¿verdad? 16 también es otro, ya van 3 hasta aquí. Y no hay más, ¿verdad? Entonces serían 3 datos. Y así sucesivamente, fíjense. Entonces, aquí colocamos las frecuencias, que son los datos que caen dentro de cada intervalo, ¿sí? Y el total tiene que justamente coincidir con la suma de los datos de frecuencia, que sería en este caso 30, ¿sí? Y así queda entonces lista la tabla tipo 3. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, quedémonos hasta aquí por el día de hoy y nos veremos en otra ocasión, ¿sí? Gracias por la participación. Que tengan buen día.